Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Flores y este es mi canal Texto y Teología. El día de hoy vamos a hacer una comparación entre el texto griego y las distintas traducciones. Vamos a comparar el texto griego de Romanos capítulo 1 del 1 al 7 con la palabra preservada, que es mi traducción, con la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente y la traducción en lenguaje actual. Estas últimas tres son traducciones modernas basadas en el texto crítico. Mi traducción, que la palabra preservada, está basada en el texto griego según la familia 35 del doctor Wilbur Pickering. En esta porción de las escrituras no hay mucha variación entre un texto y el otro texto, entre el texto bizantino y el alejandrino. Son básicamente lo mismo, solo hay una, pero nosotros le vamos a indicar cuál es. El propósito es eh, tratar de ver qué tan exactamente están traduciendo las versiones modernas utilizando el método que ellos dicen que utilizan, que es el de equivalencia dinámica, que consiste en traducir no palabra por palabra, que sería el literal, el formal, sino traducir concepto por concepto, idea por idea. Vamos a evaluar a- hasta qué punto llevan eso de traducir concepto por concepto, porque igual tienen que ponerlo en palabras y hasta qué punto deja de ser una traducción y se convierte en una paráfrasis. Y una paráfrasis es decir las cosas con otras palabras, decir, ahondando un poco más, evitando las palabras difíciles, a veces se habla un poco de más, se dan explicaciones. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el texto griego de esta porción en 22 frases. Vamos a ir viendo si cada una de estas frases tiene su equivalente en la traducción. Porque la queja es que no es bueno traducir literal, que no se puede leer literal y ellos dan ahí sus razones que tiene que ser idea por idea. Entonces, comprendo que idea por idea es por lo menos frase por frase. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas 22 frases que son desde una palabra a varias palabras, pero que involucran un concepto importante en el texto y vamos a ver si lo plasman o no en su traducción. Así que acompáñenme. Mi nombre es Eduardo Flores. Este es mi canal Texto y Teología. Denle like, miren el video hasta el final. Probablemente va a ser un video un poquito largo, lo siento mucho, pero es por el tema. Denle like, compártanlo, dejen su comentario, dejen alguna sugerencia para que yo haga este mismo tipo de análisis con alguna otra porción de las escrituras que para ustedes sea de mucha importancia. Y, y suscríbanse. Yo sé que muchos de ustedes tienen la tarea de predicar en público y es una enorme responsabilidad porque dice la palabra de Dios en Primera de Pedro que el que habla, que hable como con las palabras de Dios. Y entonces cuando uno está ahí delante de la congregación o delante de un pequeño grupo de hermanos, cada vez de hecho que uno habla, uno tiene que hablar como de parte de Dios. Entonces no hay que meterle ni hay que sacarle ni palabras al texto ni significado al texto. Claro, nos podemos hacer énfasis en alguna parte del significado, pero al momento de traducir no podemos ni quitar ni meter. Y ese es el propósito. Así que manos a la obra. Este es precisamente el texto griego y vamos a ir leyendo poco a poco el texto griego y viendo cómo son las traducciones. Vamos a comenzar con el texto griego y la palabra preservada que es mi traducción. Vamos a ver, vamos a achicar esto para que
no nos estorbe aquí. Tenemos entonces, la primera palabra en griego es Pablos, que se traduce Pablo. Si ustedes ven aquí en la porción inferior, tenemos el número 1, que estos números corresponden con cada una de las 22 eh, secciones que hemos dividido estos 7 versículos. Dulos Jesucristo, que se traduce siervo de Jesucristo. Clitos apóstolos, que es llamado a ser apóstol. Orísmenos is evangelion theu. Orísmenos significa apartado, is significa para, evangelion theu, el evangelio de Dios, theu, de Dios. Ho pro epingilato, dia tin profiton aftu en grafes agies, que él había prometido de antemano. Esas son las primeras dos palabras. Día se traduce por medio. Ton profiton aftu es por medio de sus profetas. En grafes agies, en las sagradas escrituras. Peritu iu aftu se traduce acerca de, peri es alrededor. Tu iu, el hijo, aftu de él, acerca de su hijo. Es decir, que el evangelio que Dios había prometido es, obviamente, acerca de su hijo. Tu genomenu ec spermatos David kata sarca, el cual vino a ser descendiente físico de David. Tu genomenu es el, el que vino a ser. Ex spermatos David es ser descendiente. Descendiente nos recuerda la palabra spermatos, nos recuerda la palabra esperma, ¿sí? Que tiene que ver con la reproducción. En este caso, en griego significa descendencia o descendiente. De David. eh, y catasarca es según la carne, pero como la palabra carne en otros contextos del Nuevo Testamento tiene que ver con esa parte pecaminosa de cada uno de nosotros. Y sin embargo, Jesucristo, él nació obviamente sin pecado. Entonces, según la carne, mejor lo traducimos un poco distinto. Y aquí, siguiendo al doctor Pickering, lo colocamos como descendiente físico de David. Ahora vamos, como pueden ver aquí, vamos avanzando en este número en color azul y vamos en el versículo 4. Tu oriscentos iuceu en dunami. Eh, y fue declarado, tu oricentos, se traduce literalmente el declarado Hijo de Dios con poder. Pero como, bueno, tan literal no tiene mucho sentido en algunas ocasiones. Aquí ponemos y, ponemos una conjunción y fue declarado, ¿verdad? El poderoso Hijo de Dios o Hijo de Dios con poder. Entonces, siguiendo al doctor Pickering, que él es un PhD en lingüística, él considera que en dunami, es decir, con poder, modifica al sustantivo, a los sustantivos Hijo de Dios. No modifica de qué forma fue declarado, si fue declarado poderosamente Hijo de Dios. Tampoco modifica eh, al espíritu de santidad que ya vamos a ver, o sea, no fue declarado con el poder del espíritu de santidad, sino que fue declarado poderoso, ¿ya? Con poder, el Hijo de Dios con poder. Lo cual es bueno saber que en este mundo caído, pues el Hijo de Dios tiene poder, ¿verdad? Ahora, aquí entre paréntesis pone el doctor Pickering en su texto griego para aclarar un poco que en Dunami se relaciona con Hijo de Dios. Kata nevna agiosinis. Agiosinis es de santidad, no es santo. Agios es
es santo, pero aquí entonces se traduce y así es como lo coloco. Según, kata es según, el espíritu de santidad. Y es interesante que por qué Dios inspiró a Pablo a no escribir Espíritu Santo, sino Espíritu de santidad. Porque de santidad tiene que ver, lo describe a él, al Espíritu, que es parte de su actividad es apartar a las personas para un propósito en particular. Otras versiones no lo traducen, otras versiones simplemente le ponen Espíritu Santo. Ex Anastasios Necrón, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo, Tucuriu Himon, Jesucristo nuestro Señor. Di u el avomen carin que apostolin, por medio del cual, di es por medio, u es del cual. El abomen es hemos recibido, que sale en plural, porque parece ser que Pablo, como solo Pablo sale en el primer verso, no es Pablo y Timoteo o Silas, sino que solo es Pablo. Él dice, hemos recibido, entonces él se está incluyendo dentro del grupo de los apóstoles. Hemos recibido gracia, la gracia y el apostolado. O hemos recibido gracia y apostolado. Y lo coloco por separado porque sale por separado, gracia y apostolado. También porque sabemos nosotros que Pablo menciona muchas veces cómo él recibió gracia y es ejemplo de la gracia de Dios porque él fue antes perseguidor de la iglesia y el Señor lo recibió para ser salvo. Entonces, el Señor se le presentó y él recibió al Señor Jesús, pero prácticamente le estorbó en su camino, se le puso enfrente y le dijo, mira, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él recibió gracia, no condenación. Gracia, la gracia y el apostolado. Es para. Upacoin pisteos. Esta frase es un poco difícil y aquí sí hay que entender un poco de qué está hablando. Upacoin es obediencia y pisteos es de fe, es un genitivo, para obediencia de fe. ¿De qué tipo de obediencia estamos hablando? ¿Será que está hablando aquí que el evangelio consiste en que la gente confía en el Señor y después tiene que obedecer todos los mandamientos para ser salvo? O al revés, significa que el hecho de confiar significa que yo soy fiel al Señor y que tengo que obedecer. Solo por obediencia es la salvación. Más adelante en la misma carta logramos entender que Pablo está transmitiendo que bienaventurado el varón que recibe perdón de pecados sin obras. Y esto lo dice un salmo, David, igual a Abraham recibió la justicia por medio de la fe sin obras. Él concluye en el capítulo 3, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces aquí, para obediencia de fe, como yo lo entiendo, es lo siguiente, que viene Pablo y da el evangelio, que Jesucristo murió en una cruz para perdonar los pecados y que resucitó al tercer día. Y si alguien confía en Cristo para salvación, en ese momento está siendo obediente a la fe. En ese momento él está bajando su cabeza y está recibiendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Está siendo obediente. Si alguien lo rechaza y en el resto de su vida lo sigue rechazando hasta el día de su muerte, ese está siendo desobediente a la fe. Entonces no se trata de que yo confío en Cristo y tengo que ser obediente para ser salvo, sino que al momento que yo confío en Cristo, estoy siendo obediente a la fe. ¿Cuál fe? La fe en el 15, la fe hipertu onomatus aftu, a su nombre, la fe a su nombre. Nosotros entonces interpretamos que esta frase se refiere a
al tipo de fe o de qué fe estoy hablando, obediencia a cuál fe, obediencia de fe a su nombre, que su nombre es Jesús el Salvador. Luego dice, en pacintis ethnesin, es en todas las naciones, hiper tu nomatus aftu, a su nombre. En miseste umis gliti y su Cristo, que significa en es entre, is es las cuales, que humis es también ustedes o ustedes también. Gliti son llamados, que esta palabra ya salió anteriormente, eh, Jesucristo, son llamados de Jesucristo, es decir, por Jesucristo. Pacintis usin en Romi, a todos los que están en Roma. Agapitis Theu, amado de Dios. Eh, Clitis agiis, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Es decir, yo soy llamado a salvación y soy llamado a ser santo. Yo, o sea, la salvación no es por obras, pero Dios quiere que yo tenga buenas obras, que yo fructifique. Dios quiere que yo viva una vida apartada para Él, una vida completa según su voluntad y sus mandamientos. Esa es la voluntad de Dios. Somos llamados a ser santos. Sin embargo, la santidad no es requisito para salvación, porque la salvación es sin mérito, es por gracia. Y si no hemos logrado entender este concepto, no vamos a lograr entender bien el resto de las escrituras ni otro tipo de teología ya un poco más compleja. La salvación es un asunto, Dios no pide que tengamos mérito. Él nos regala, es un don, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la dádiva, el regalo es la salvación, pero la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesús murió para pagar nuestros pecados, nuestra deuda en una muerte sustitutiva para que nosotros ya no tengamos que pagar nuestros pecados, pero al mismo tiempo Dios quiere que sepamos no solo que la salvación es por creer, por medio de la fe, gratuita, sino que también Dios quiere que viva una vida santa, no como requisito para salvación, sino porque esa es su voluntad. Llamados a ser santos. Caris humin que erini es gracia a ustedes y paz. Caris es gracia y paz erini. Apotheu patros humin es de parte o que proviene de Dios nuestro Padre. Que curiu Jesucristo y del Señor Jesucristo. ¿Qué es la conjunción que se traduce como y? Y aquí ya vemos aquí abajo que están las 22 frases que componen estos 7 versículos del capítulo 1. Entonces, ¿cómo pueden ver? Estoy incluyendo casi cada una de las palabras. Puede ser que cambie un poco el orden, puede ser que le meta una palabrita solo para explicar un poco más en qué consiste. Estoy siendo lo más respetuoso posible con el texto. Si dice David, pongo David. Si dice Dios, pongo Dios. Si dice su hijo, pongo su hijo. Si dice siervo de Jesucristo, pongo siervo de Jesucristo. Ahora entonces vamos a adelantarnos a ver el texto griego y la nueva versión internacional. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Si ustedes ven en el griego dice Jesucristo y aquí le ponen Cristo Jesús. Eso no es casualidad, no es casualidad. Hay una variante en la cual sale Jesucristo en el 99.5% de todos los manuscritos de Romanos y es la variante que aparece en el arquetipo de la familia y en estos dos códices alejandrinos. Aquí el códice alejandrino es
es propiamente alejandrino, en los evangelios no. En los evangelios es bizantino, aquí es alejandrino. Aquí viene a ser tanto el sinaítico como el alejandrino, eh, dos testigos, eh, valga la redundancia, alejandrinos. También es el texto escogido por estas eh, ediciones griegas del Nuevo Testamento, que es el de la Iglesia Ortodoxa, el Robinson y Pierpont, o Jesse Farstad, estos dos, este es Breviario bizantina y este es del texto mayoritario. El Textus Receptus, que es el que traduce la Reina Valera, y la Políglota Complutense. Esto significa que se va a presentar ahora la segunda variante. La segunda, este signo significa que es parecido a la primera, aproximado, porque lo único que es una translocación de que la primera palabra se pone de primero y y la primera de segundo. Es decir, Cristo Jesu. Así aparece en el Papiro 10 y en el Códice Vaticano. Y solamente en el 0.5% de todos los manuscritos. Es decir, que no logró ser transmitida en el resto de la tradición griega del Nuevo Testamento. Pues, sin embargo, es la escogida por el texto crítico de Nelson Laland, Sociedades Bíblicas Unidas. Aquí ponemos una barrita de separación y colocamos Concordia Discourse, que es un comentario mío, y esto lo pueden ver en mi traducción de la palabra preservada, que Concordia Discourse significa que en lo que están de acuerdo los textos alejandrinos es que no están puestos de acuerdo, que es algo irónico. Pero es que miren, está el Sinaítico por un lado y el Vaticano por otro lado, diciendo cosas distintas. Entonces, eso obliga a las personas que están basadas en los manuscritos más antiguos, que no son los mejores, pero son los más antiguos, no son los mejores porque tienen textos discordantes. Eso hace que las personas tengan que escoger. Cuando yo escojo cuál es la palabra, yo me pongo encima de la palabra y la autoridad de la palabra sobre mi vida disminuye. En todo caso, aquí para ser consistentes, ¿verdad? Con la realidad de las cosas, no es una variante que impacta el significado, solo es una variante que impacta un poco el estilo. Sin embargo, es una variante que existe. Llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Y como pueden ver, la nueva versión internacional es más literal de lo que parece. Realmente se parece mucho a la palabra preservada. Realmente sí traduce frase por frase y lo traduce correctamente, sin meterle palabras, sin meterle ideas nuevas, eh, sin quitar ideas que son expresadas por las palabras en griego y sin quitar palabras en griego. Es decir, tienen un alto respeto por el texto. Lo que pasa es que tienen un alto respeto por los traductores de la versión Nueva Versión Internacional, un alto respeto por el texto crítico, porque ellos bien pudieron haber colocado arriba Jesucristo, pero no, pusieron Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el texto crítico que ellos están traduciendo. Sin embargo, como se van a poder fijar en el resto del video, es, un, es una buena versión, realmente, excepto por las variantes del texto crítico. Este evangelio habla de su hijo. De la palabra este evangelio está por demás, pero solo es para aclarar un poco de qué se está hablando. Que según la naturaleza humana, por eso ellos no ponen según la carne, según la naturaleza humana, era, o digamos, fue descendiente de David. No le ponen rey David, ponen David. O sea que ellos tratan de dejar el texto tal y como aparece, pero que fue designado con poder hijo de Dios. Ellos sí ponen con poder hijo de Dios. Pareciera que con poder modifica al verbo fue designado. Y en vez de a la parte sustantival que es hijo
de Dios. Y así es como ellos lo interpretan. Según el Espíritu de Santidad, si se fijan bien, pone Espíritu de Santidad. O sea, lo traducen correctamente tal y como es. No ponen Espíritu Santo, Espíritu de Dios o Espíritu de Santidad. Por la resurrección, pero no ponen de los muertos. Probablemente porque en español resurrección significa regresar de los muertos. Es para ellos, como lingüistas, alguien puede decir, bueno, pero es como decir, voy a salir afuera, voy a subir arriba, voy a bajar abajo, voy a meterme adentro, ¿verdad? Entonces, en las dos palabras, en la segunda es superflua, es una palabra extra, como de resurrección. Bueno, todas las resurrecciones son de los muertos, ¿sí? Entonces, comprendo desde ese punto de vista. Sin embargo, yo pienso que la palabra de Dios es perfecta y es correcto, es aceptable, no hay problema poner por la resurrección de los muertos, porque en español se acepta, voy a salir afuera, ya ese no es un error. Él es Jesucristo nuestro Señor. En el texto no dice Él es. Yo en vez de poner Él es, pongo dos puntos. Pero es una forma de expresar correctamente, pienso yo, la traducción. Así que en ese sentido no tengo ninguna crítica. Por medio de Él recibimos el don apostólico. Aquí sí, aquí sí yo pienso que ellos tuvieron que haberlo puesto. ¿Cómo lo hace la NBI en inglés? Que ponen por aparte la gracia y el apostolado. Grace and apostleship. Lo ponen por separado y lo pueden revisar ustedes, justo ahorita mismo, si ustedes quieren. La Nueva Versión Internacional en español lo pone junto, el don apostólico, pero pienso que se disfruta más, se saca más de la palabra gracia y apostolado. Pienso que por separado es mejor. Para persuadir que obedezcan a la fe. Entonces, si ustedes ven, aquí también la Nueva Versión Internacional está, digamos, de acuerdo conmigo, que es una persuasión a que obedezcan a la fe, es decir, a la creencia, a todas las naciones y en honor a su nombre. Entonces, en vez de que eh, hipertu onomatos aftu modifique a, a, a pisteos, al tipo de fe, que describa el tipo de fe, como yo lo pongo, fe, fe a su nombre, ¿verdad? Ellos lo ponen como que esto es como que es un honor. Si por medio de él recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe y en honor a su nombre, ¿verdad? Creo que no encaja bien, pienso yo que es mejor seguir la traducción tanto al inglés como al portugués que hace el doctor Pickering, aquí que esta frase modifica por su nombre o en su nombre, modifica a pisteo, es decir, especifica qué tipo de fe, a qué tipo de fe es que hay que ser obediente. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo esta palabra, estas dos palabras, les escribo, no aparece, podría estar implícito, ¿sí? Les escribo a todos ustedes los que están en Roma, amados de Dios, que han sido llamados a ser santos, no llamados a ser parte de su pueblo, tampoco llamados a ser parte de su pueblo santo, no, llamados a ser santos. Esas tres cosas son tres cosas distintas. Y aquí la nueva versión internacional lo traduce correctamente. Les conceda gracia y paz que que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Así que entonces podríamos llegar a la conclusión que en realidad la nueva versión internacional es sí, pienso yo que es bien literal y por ser literal no, no es un mensaje críptico, es un mensaje que se entiende, al igual que la palabra preservada.
ellos, ellos dividen estos 7 versículos en varias oraciones. Versículo 6 es una, versículo 7 es otra, versículo 5 es otra, hay dos en el versículo 4. Digamos, esta es una sola oración, en lo que en mi traducción es una frase. Sin embargo, ellos lo hacen para que la gente común lo comprenda más fácilmente, ¿no? Porque en el griego todo esto es, un chorizo es una sola oración en el idioma griego. Así lo he tratado de dejar para tener un sabor un poco más original a cómo se hablaba el griego, y creo que no ofende al español que estos 7 versículos estén como una sola oración. Así que aparte de este asunto del don apostólico y del asunto de Cristo Jesús, pienso yo que la Nueva Versión Internacional aquí en estos 7 versículos está bien. Ahora nos vamos a ir adentrando un poco más profundo al asunto de las paráfrasis, porque esta está entre traducción y paráfrasis, y ya vamos a ver por qué. Vamos a comenzar aquí entonces. Pablo, pero ellos le ponen yo, Pablo, esclavo de Jesucristo, de Cristo Jesús, quiero decir, siguiendo al texto crítico, ¿verdad? Elegido por Dios para ser apóstol, pero aquí, Clitos apóstolos no dice por Dios. Tampoco en el primer verso no dice yo, Pablo. Si fuera yo, Pablo en griego, diría ego, Pablo. Clitos apóstolos por Dios debería aparecer la palabra theou o theon o theos. Pero no aparece porque es que ellos después utilizan esto un poco más abajo. Y enviado a predicar su buena noticia. Entonces, en vez de evangelio, ellos traducen buena noticia. Sin embargo, sí, evangelio es una buena noticia, ¿verdad? Eh, pero ¿por qué no pone la palabra evangelio? Es que es aceptada, todo el mundo la conoce hoy en día. Y dice, escribo esta carta. Entonces aquí se liga yo, escribo esta carta, punto. Entonces, si yo solo lo leo en español, yo diría que la oración es, yo escribo esta carta. Y que la parte de Pablo, esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser su apóstol, para enviar a predicar su buena noticia, es como un agregado. Y es todo lo contrario. Desde Pablo hasta noticia, eso es lo que se está transmitiendo. Y yo escribo esta carta, es un agregado como para que la gente entienda que es Pablo el que escribe, que es una carta lo que está escribiendo, pero eso ya se comprende, pienso yo, porque la carta de Pablo a los romanos, si eso dice el título, entonces ya se entiende, ¿verdad? Entonces, esto yo escribo esta carta no aparece, pero es una paráfrasis. Ahora, este es el asunto. Veamos aquí esta porción, Evangelion Theou, el Evangelio de Dios, y enviado a predicar su buena noticia. Aquí su se refiere a Dios acá arriba. Entonces, ellos ponen por Dios para, para modificar elegido, o sea, explica el elegido y explica la buena noticia, que tanto elegido como la buena noticia vienen de Dios. Lo primero se sobreentiende, pero ellos lo ponen acá arriba, pero no ponen buena noticia de Dios, sino que su. Ahí es cuando uno le va cambiando un poco, tenés que corregir un poco más adelante, tenés que agregar otras palabras para tratar de balancear todo el asunto. ¿Por qué no poner aquí, enviado a predicar la buena noticia de Dios? Y arriba, elegido para ser apóstol y dejar que la persona medite en sí. Bueno, elegido por quién, por Jesús o por Dios. Bueno, Jesús es Dios.
pero el que se le apareció fue Jesús, ¿no? No fue escogido por Jesús cuando se le apareció. Tú serás luz a las naciones, que le dijo Jesús a Pablo. ¿No será Jesús propiamente en vez de Dios el Padre? Que Dios el Padre no se le apareció a Pablo, fue Jesús. Entonces, ahí donde uno se pone a pensar. Pero como aquí ya dice Dios, que es algo que no sale, elegido por Dios, no sale específicamente, entonces se impide un poco ese tipo de meditación. Punto. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Aquí todo, todo lo que está azul son palabras o frases añadidas en la paráfrasis. Rey David. Aquí le ponen rey. La nueva versión internacional no le pone rey. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, inspirada por Dios, no aparece Rey David. Si el Espíritu Santo hubiera querido que ahí dijera Rey David, le hubiera hecho que Pablo escribiera Rey David, pero solo pone David. Sin embargo, a pesar de que es un asunto que cualquiera diría, no, pero eso no tiene importancia. Bueno, pero es un pequeño añadido. Al igual que yo escribo esta carta, es un pequeño añadidito. Ahí vamos añadiéndole un poco y eso modifica o no modifica. El otro asunto es, en su vida terrenal fue descendiente de David, que es catasarca, catasarca, es decir, en la carne. ¿Verdad? Y bueno, entonces, está bien, en su vida terrenal fue descendiente de David. Pero yo podría decir, bueno, ¿y qué tal en su vida celestial? También es considerado descendiente de David porque él está en el cielo ahorita. Y entonces al momento de traducir hay que considerar qué podría pensar el lector y si estamos empujando al lector a pensar de alguna otra forma que lo que sale en las escrituras. Y quedó demostrado que él era hijo de Dios mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí el, el hijo de Dios en Dunami eh, consideran que con poder lo que modifica es mediante el poder del Espíritu Santo. Es decir, que ellos dicen que el con poder es, describe cómo es que el Espíritu Santo fue que lo resucitó. Y, y bueno, puede ser legítimo pensar de esa forma. Yo pienso que modifica al Hijo de Dios, al igual que el doctor Pickering. Uh, pero fijémonos bien en esto, dice el del Espíritu Santo, no dice el Espíritu de Santidad. Pero alguien diría, bueno, pero es que el Espíritu de Santidad es lo mismo que el Espíritu Santo, que es lo mismo que el Espíritu de Dios y es lo mismo que el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Cristo, porque es el mismo Espíritu. Bueno, está bien, pero ahí no dice Espíritu Santo, lo que dice es Espíritu de Santidad. Entonces, hay que fijarse bien cómo es el original y cómo es lo correcto de traducir, al igual que la nueva versión internacional lo traduce Espíritu de Santidad, porque así está escrito. Él es, perdón, cuando fue resucitado de los muertos. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, entonces, como le ponen punto y comienza otra oración, ellos ponen por medio de Cristo y es por medio del cual nos ha sido dado. Pero no se dice quién, ellos aclaran quién y por medio de quién, por medio de Cristo. Entonces ponen Cristo y ponen Dios que no aparece en el original. Y como les digo, esta se va pareciendo un poco más como a una paráfrasis porque ellos tratan de explicar y de dejar un poco más claro todo. Y dice, nos han dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar, de anunciar el Evangelio. El privilegio y la autoridad.
Esto se referirá a la gracia y al apostolado. Entonces, entonces si ustedes ven ellos, disgregan las palabras y las vuelven a unir y a veces le dan un significado un poquito distinto. Nos ha dado como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar. Es decir, solo los apóstoles tienen ese privilegio y esa autoridad entonces. ¿Y, y qué pasó con dar el evangelio? Que una persona que no es apóstol dé el evangelio. No tiene ese privilegio ni esa autoridad. Entonces, desagregar y volver a unir las partes en la oración del griego al español, entonces se pueden meter algunos conceptos que no están en las escrituras, ¿sí? Porque Pablo sí recibió gracia y apostolado, pero todos los creyentes recibimos el privilegio de dar el evangelio, la autoridad de dar el evangelio, ¿verdad? Y bueno, esto se los dejo para que lo sigan meditando ustedes, a fin de que crean en él y lo obedezcan, pero obedecerlo ¿de qué manera? Estará diciendo la nueva traducción viviente que la salvación es por fe más obras, por fe más obediencia. Y, y aquí es entonces a donde las cosas se comienzan un poquito a distorsionar. El Evangelio es como dice Efesios 2, 8, 9, somos salvos por la gracia, por medio de la fe, ¿ya? Y no por obras para que nadie se gloríe. Claro, Dios nos creó en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Entonces, no es que Dios no quiera que yo le añada obras a mi vida. Lo que Dios no quiere es que yo piense que por obras soy salvo para evitar el orgullo, que yo me vanagloríe, yo estoy aquí en el cielo porque yo trabajé duro para ganarme la salvación. La salvación no es un salario. El mismo Pablo dice en el capítulo 4, la salvación no es como alguien que tiene un salario. No es, no es algo que se le debe a alguien por un trabajo que hizo, es algo que recibe de gracia, inmerecidamente. Y bueno, entonces, este es el problema de las paráfrasis, que ponen algo muy interpretativo y como no viene de la inspiración de Dios, entonces ah, quedan esas doctrinas ahí como en el aire, ¿verdad? O no tan bien definidas. Estoy hablando de la soteriología. Lo que Dios ha hecho por ellos, no dice precisamente eso, ¿verdad? Lo cual dará gloria, perdón, aquí me tapo un poco entonces no logro terminar de leer, pero ustedes pueden leer ahí. Ustedes eh, están incluidos, perdón, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes que están en Roma. Otra vez, la palabra les escribo no aparece. Y son llamados a ser su pueblo santo. Esa, perdón, esa frase, su pueblo, no aparece. Somos llamados a ser santos. Y sí, somos parte de su pueblo santo, eso no, nadie lo discute. Lo que discuto es que allí se diga llamado a ser parte de su pueblo santo. Dice que somos llamados a ser santos, santos en nuestra forma de vivir. Así como Dios es santo, ustedes también sean santos, dice en Efesios, ¿verdad? Y citando el Antiguo Testamento. No precisamente habla del pueblo, creo que habla de ser santo en el sentido más amplio. Pero si le pongo su pueblo santo, entonces se pierde el hecho de que Dios quiere que yo camine en santidad. Les den gracia y paz, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué les parece esta forma de traducir? ¿Les parece correcta? ¿Les parece correcta un 80%, un 90%? ¿Qué tal?
esas palabritas que le ponen, esas palabritas que le quitan, esos conceptos que, que achican un poco, por ejemplo, ser santos o ser parte del pueblo santo son dos cosas un poco diferentes, ¿verdad? Ser parte del pueblo santo es más pequeño el concepto, ser santo es más amplio porque involucra mi conducta, mi vida, como yo practico la vida cristiana. Y el concepto de que Dios me hizo santo en posición también, en Cristo. Ahora vamos a ver entonces al texto griego y la traducción en lenguaje actual. Bueno, uh, Pablo no sale traducido aquí, solo dice, queridos hermanos y hermanas de la iglesia en Roma, yo. Sí, sí, si el Espíritu Santo hubiera querido comenzar así, él hubiera escrito eso, hermanos y hermanas de la iglesia, queridos, ¿verdad? Agapito, hermanos y hermanas, pero no sale eso, en griego solo sale Pablo. Y luego dice, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo porque Dios me eligió. Bueno, es parafrásico, pero está bien. La sección 2 y 3 sí se puede traducir así. Eh, para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Ah, pero aquí le falta las buenas noticias de Dios, que no se entiende que son el Evangelio de Dios, no se entiende que Él tiene para nosotros, está como atenuado eso. Entonces, aquí le falta, pienso que le falta de Dios, ¿verdad? Evangelio de Dios. Em, Creo que la nueva versión internacional pone buenas noticias con mayúscula inicial, pero este ya lo pone en minúsculas. Dios había prometido, así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. En vez de poner Sagradas Escrituras, pone Biblia. Y bueno, la Biblia es el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, no sé, ¿verdad? Sí, sí, es más fácil que una persona entienda, pero de hecho es importante que esa persona comprenda que al texto sagrado se le llama Sagradas Escrituras, no solo Biblia. Entonces se está impidiendo que la gente aprenda ese concepto, Sagradas Escrituras. Enviarnos a su Hijo podría ser la parte de Peritu. Como ustedes pueden ver aquí es del versículo 2 al versículo 4 es todo esto que sale aquí. Esas buenas noticias nos dicen que es su Hijo Jesucristo. Entonces, ellos tienen que añadir todo eso porque precisamente es una paráfrasis. Vino al mundo como descendiente del rey David. Igual le añaden rey, al igual que la traducción, eh, en la nueva traducción viviente. Y con eso demostró que Jesús es el poderoso Hijo de Dios. Aquí sí la parte con poder se le añaden, ellos consideran que es modificar al Hijo de Dios por el poder de su Espíritu, pero no ponen de santidad. Fíjense que aquí no ponen ni Espíritu Santo ni Espíritu de santidad. De esta palabra de santidad que es agio, agiosinis, agiosinis, no la ponen. Y este es un primer gran defecto. No ponen esa palabra describiendo al Espíritu Santo. Jesús murió, pero Dios lo resucitó. Tampoco ponen, perdón, Jesucristo nuestro Señor. De la parte de nuestro Señor también se la comen, la omiten. ¿Por qué no poner, digamos, está bien, parafraseen, ¿no? Para que la gente lo entienda mejor, pero, pero pongan completa su palabra. ¿Por qué no poner,
pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu de santidad y con eso demostró que Jesucristo, nuestro Señor, es el poderoso Hijo de Dios. Se puede poner, no hay problema. La gente lo entiende, pero ¿por qué no lo ponen? Pudo haber sido un error porque, ¿qué pasa? Ellos toman las palabras en griego y las frases, desintegran, lo integran en unidades de ideas y esas ideas las convierten en un español parafraseado. De claro, al momento de hacer eso, se comen palabras. ¿Y qué es lo que define una idea? Lo que define una idea es una redacción particular de palabras. Entonces, si la redacción particular de palabras que yo pongo en otro idioma omite ideas del idioma original de lo que estoy traduciendo, entonces no estoy siendo fiel con la escritura. Jesús me mostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol. Está bien, pero aquí dice, me mostró, está en singular. Sin embargo, por medio del cual recibimos gracia y apostolado. Recibimos está en plural. Aquí se pierde, sí, se pierde. Se pierde porque aquí lo pone en singular y en el original está en plural, ¿verdad? No solo es él, es el resto de los apóstoles. Pues quiere que eh, todo el mundo lo obedezca y crea en él. Aquí está otra vez, primero obediencia y después creer. En el anterior era que crea y que lo obedezca. Pero la nueva versión internacional y mi versión lo traducen de tal forma que es obediencia de fe, es decir, ser obediente a la fe de que Jesús es el Salvador y el Señor. No es ser obediente a los mandamientos y todo eso, que sí hay que hacerlo, pero ese no es el Evangelio. La ley ha existido desde hace miles de años y cualquier código de ética y moral que las sociedades aplican y que están en sus propias leyes escritas en las repúblicas, eh, pues también hay que obedecerlas. Pero el Evangelio no es obedecer los mandamientos, porque si la salvación fuera por la ley, de más murió Cristo. Y por eso Pablo escribe la carta a los Gálatas. Si el Evangelio, si la salvación, si la justificación fuera por la ley, de más murió Cristo. La fe no tendría ningún tipo de valor. Pero aquí dice que lo obedezcan y crean en él. Eso entonces induce a las personas a pensar, tengo que ser obediente. Y sí, pero no para salvación, porque nadie es digno de ser salvo. Nadie por sus obras. No podemos. Por eso Jesús murió en lugar nuestro. Y eso no significa que Dios quiere que andemos en libertinaje, no, todo lo contrario. Dios quiere que creamos que la salvación es por fe, que es un regalo de Dios y que no se pierde. Y al mismo tiempo, Él quiere que sepamos que fuimos llamados para vivir en santidad, para obedecerle y para amarlo a Él y a todas las personas, incluyendo a los hermanos en Cristo. En Él, su nombre es una frase que no aparece, pero esta frase nombre viene a ser importante al ligarlo a cómo se utiliza el término nombre en el hebreo en el Antiguo Testamento. Ustedes que viven en Roma, bueno, de hecho dice todos los que están en Roma, ¿sí? Pero dice ustedes, entonces se disminuye un poco. Dios los ama, ¿sí? Los ha apartado para que sean parte de su pueblo. Pero aquí ni siquiera dice pueblo santo, como dice la nueva versión, la nueva traducción viviente. No que solo dice pueblo, pero realmente
Dios nos apartó para ser santos. ¿Sí? Sí, 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 para ser parte de su pueblo, eso es parte de la teología, sí, claro. Somos parte del pueblo de Dios y somos nación santa y linaje escogido, o sea, pues sí, sí, eso es parte de la teología, pero aquí está hablando de es que nos escogió para ser santos, sí, y eso, si eso es lo que dice, es lo que hay que poner, y si alguien lo quiere interpretar como, significa que es parte de su pueblo, que lo interprete así como él quiera, pero la traducción de la palabra de Dios tiene que ser de tal forma que la gente lo pueda interpretar como ellos quieran delante de Dios con limpia conciencia, pero aquí se está colocando ya de un solo una de las varias interpretaciones, que me parece que no es lo correcto. Que también ellos les demuestren su amor y les den su paz. La palabra también nos sale. Eh, Le pido a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que bueno, eh, vamos a ver entonces ahora ya para finalizar y para ir concluyendo o wrapping up, como dicen los norteamericanos. Vamos a ir concluyendo y yo no sé si ustedes están de acuerdo que la palabra preservada realmente preserva tanto las palabras como los conceptos. Sin embargo, la nueva versión internacional, bueno, le cambia el orden acá, pero eso no impacta el significado. Y aquí, en vez de poner gracia y apostolado, ponen ellos el don del apostolado, ¿verdad? El don apostólico. Pienso que es mejor traducido gracia y apostolado como hace la nueva versión internacional en inglés. Ellos ponen grace and apostleship. La nueva traducción viviente no pone evangelio de Dios, pone escogidos por Dios, ¿sí? Para su evangelio. Te pone Dios acá arriba, pero Dios está aquí abajo. Que este modifique a este podría ser, y lo lógico es que, bueno, ¿verdad? Obviamente Pablo fue escogido por Dios, pero recordemos que fue Jesús el que se le apareció, la tercera persona, perdón, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, bueno, lo pueden tomar como una preferencia, pero yo pienso que este CEU lo que modifica es más que todo al Evangelio. En Dunami, ellos lo ponen, no lo ponen aquí, sino que lo pone en algún otro lado, ¿verdad? Creo que lo pone según el poder del Espíritu, del Espíritu, ¿verdad? Ahora, eh, entonces, la versión más parafrásica, la versión que debería de ser más sencilla para leer, y los hermanitos que recién confían en Cristo, que tienen solo una educación corta de primaria, no han ido a la universidad ni nada de eso. Y bueno, lee esta versión que más sencilla, y sí es sencilla de leer. Pero aquí de santidad no lo ponen, está omitido. Nuestro Señor Jesucristo tampoco lo ponen, ¿sí? Pero bien que ponen aquí, Pablo tampoco lo ponen, pero bien que ponen aquí al principio, queridos hermanos y hermanas, ¿verdad? Y llamados a ser santos tampoco lo ponen, ponen llamados a ser parte de su pueblo. Entonces, esta traducción en lenguaje actual realmente, realmente yo pienso que no tradujo bien esto. Y entonces vamos vamos a revisar un poco para hacer una conclusión final. Entonces, ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones. Como ven, sí hay fruto en conocer un poco de griego, pero como ven también cada oración, perdón, cada palabra o cada frase tiene su traducción y al traducirlo al español, no es tan complicado, es un lenguaje como cualquier lenguaje que tiene singular, tiene plural, las oraciones tienen sujeto y predicado,
está el verbo principal, los verbos accesorios, están las frases o las palabras adverbiales o adjetivales dirigidas a los sustantivos, está el objeto directo y el objeto indirecto, o sea, es gramática, ¿sí? Pero entonces, yo pienso que la nueva versión internacional está bien traducida, pero sigue el texto crítico. Yo pienso que la traducción en lenguaje actual le pone cosas y le quita cosas. O sea, claramente yo no les recomiendo ni siquiera para un hermano que viene recién confiado en Cristo o alguien que no ha tenido mucha educación. No, no es recomendable porque le quita Señor nuestro, le quita de santidad, le quita santo, le quita palabras. ¿Sí? Entonces está bien hacerlo en paráfrasis, pero por favor, póngale las palabras que salen ahí, ¿verdad? No sé, yo le pondría un 50%, digamos, de calificación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Está aplazado, ¿no? Yo pienso que no. Ahí, por lo menos ahí claramente sale que no, no lo están traduciendo, no están haciendo, no hicieron bien su trabajo. Y está bien, pueden venir a decirme, pero vos no sabes nada, que, qué sé yo, cualquier argumento, pero ustedes pueden ver, hermanos, que no, no estoy siendo malicioso ni manipulador. Ahí está la palabra de Dios y están las traducciones. Y la nueva traducción viviente está en un punto intermedio entre, entre la nueva versión internacional, que es por equivalencia dinámica, pero como ustedes pueden ver, es más literal que equivalente, y entre la paráfrasis de la traducción en lenguaje actual. Ahí, en medio de esas dos, ahí está la nueva traducción viviente, que es medio paráfrasis y medio equivalente. No es literal, es medio paráfrasis y medio equivalente. Entonces, pues tiene ahí sus cositas y entre más parafrásica es una traducción, le ponen más cosas y le quitan más cosas. Entonces, la calidad disminuye la calidad, porque lo ideal sería que lo pusieran en lenguaje sencillo, ¿sí? Lenguaje, cualquiera lo logra entender, pero que no le quiten cosas, ¿verdad? Así que esa es mi apreciación, pueden dejar su apreciación en los comentarios. No estoy diciendo que la traducción en lenguaje actual eh, es la peor traducción de todas, no, porque aquí solo hemos visto 7 versículos y con 7 versículos no puedo yo venir y alcanzar la totalidad de esa conclusión, pero sí puedo decir que en estos 7 versículos no hizo bien su trabajo, en estos 7 versículos en particular. Y bueno, los dejo con eso, espero que el Señor los bendiga y oren por nosotros, oren por mí en particular para que siga adelante con este ministerio. El Señor los bendiga y que pasen un bonito día. Amén.